Muy bien, en el video pasado vimos o hicimos más bien este juego de carros utilizando este código que terminamos de esta forma y ya funciona. Si lo ponemos a correr, esto no es acá, no, está mal, acá es, eso sí, listo. Ahora sí, si lo ponemos a correr, ya nos funciona y ahí va actualizando las posiciones. Él espera un segundo entre cada iteración, digamos, para lanzar el dado y para actualizar las posiciones. Y lo que vamos a hacer en este video es modificar esto para volverlo un poco más orientado a objetos. ¿Listo? Ahora, realmente esto está bien y uno podría dejar esto así porque es un juego pues muy simple y realmente uno, para ver el poder de la programación orientada a objetos, necesita un ejemplo más complejo. Pero lo vamos a hacer para verlo y digamos cómo entender cuál es como el concepto principal de la programación orientada a objetos. Y yo diría que ese concepto es mejorar como la organización del código, pero a través de el principio de única responsabilidad. Es decir, cada clase debería tener una responsabilidad muy clara. En este caso, lo primero que vamos a hacer es definir una nueva clase llamada Game. Y bueno, ahora esto para que se vea más claro. Y esa clase Game va a tener la dinámica del juego. Entonces, esta clase va a tener un initialize. Y este initialize va a inicializar los players y digamos como un arreglo vacío, y el winner también en nil. Y ya vamos a tener otro método que se va a hacer addPlayer, que solo necesita el nombre realmente. Y para ir aumentando, digamos, cada ronda, entonces podemos decirle o round o play o ponerle algún nombre así. Le vamos a poner next round. Listo. Y la idea es utilizar esto de la siguiente forma. Vamos a instanciarlo. Entonces race igual a game.new y vamos a agregar los jugadores o los participantes. Entonces y ahí van a estar los demás. ¿Quién más teníamos por acá? Entonces, de esta forma, add player. ¿Quién más teníamos? Creo que a Juan y a Pedro. Bueno, dejémoslo por ahora ahí. Y vamos a mover como esta lógica de acá dentro de la clase y ya vamos a hacer algo como while not race.winner, mientras que no haya un ganador. Entonces race.nextRound, y acá vamos a imprimir, esto es JavaScript, vamos a imprimir el tablero, que es lo que hacíamos acá, ¿no? En esta parte. Y después ya al final ya tenemos pues el ganador. Entonces así es como vamos a utilizarlo. De hecho ya podemos empezar aquí a mover cosas. Por ejemplo, esto se va a ir acá. Entonces se va a jugar la siguiente ronda, que eso va a estar dentro del game. Y acá ya vamos a decir race.players.eachDo y vamos a imprimir el board, que esto sí creo que es exactamente igual. Entonces eso ya sería la impresión del tablero. Y al final ya podemos decir esto de esta forma. Entonces el ganador acá sería race.winner if si hay un winner, ¿no? Bueno, no, acá ya seguro hay un winner, porque si no él se quedaría en este while. Entonces no es necesario hacer aquí el if race.winner. Acá ya sabemos que hay un winner.
Y aquí entonces necesitamos inicializar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, los players va a ser un arreglo vacío y el winner va a ser nil. Y esto, como necesitamos leerlo desde afuera, entonces necesitamos aquí agregar unos atributos, attribute reader, de players y de winner. Porque si no, este llamado así .winner se reventaría. Nos va a decir que no existe ese método winner. Y aquí en addPlayer lo que vamos a hacer es a players vamos a agregarle un nuevo objeto que va a ser name con el nombre que le pasen y la position va a ser 0. ¿Listo? De pronto uno podría tener un segundo argumento que fuera igual a 0. Si no estoy mal, es así un argumento por defecto. Y de esa forma, si uno quiere darle ventaja a alguien, lo podría hacer. Ahorita lo miramos como, digamos, si queremos darle ventaja a Juan, entonces acá le decimos que la posición va a ser 10 y él va a arrancar 10 casillas más adelante. Listo, pero ahorita probamos eso a ver si nos funciona. Y para la siguiente ronda tenemos que hacer este shuffle y realmente esto de aquí para arriba ya lo podemos borrar y ya nos quedó nuestra clase game, que es el next round, y acá tenemos que utilizar la variable de la clase, ¿sí? Y acá el winner también es este, pero el resto es lo mismo. Entonces creo que ya nos debería funcionar. Vamos a probarlo. Acá vamos a decir Razer y ahí ya comenzó. No vimos pues si Juan sí empezó 10 posiciones más adelante. Igual se atrasó bastante en este juego. Ahí Angie y Joshua van muy pegados. No, Joshua se adelantó, pero Angie ya lo está alcanzando y está reñido. Está muy reñido y Angie se adelantó y ganó Joshua. Ok, bien. Pero lo interesante es que no sabemos si lo agregamos. No lo agregamos. Digámosle que 20 posiciones para lo que lo podamos ver. En este debería ganar Juan sí o sí. Entonces, efectivamente, Juan arrancó mucho más adelante y es interesante porque podemos dar esas ventajas gracias a este position utilizando valores por defecto. Entonces, como a esto le pusimos un valor por defecto, no tenemos que definirlo, pero opcionalmente podemos hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Ahora, otra mejor que podemos hacer acá es definir un class player que va a tener un nombre, va a tener el nombre y el position. Entonces acá vamos a decir que un initialize que va a tener el name y el position en 0. Entonces vamos a inicializar ese name con lo que nos llegue en el parámetro y el position con lo que nos llegue en el otro parámetro, ¿no? Y acá tenemos que como poder cambiar este position. Entonces podemos decirle change position por una cantidad y acá entonces position más igual amount. Eso está muy bien, ¿no? Solo yo creo que con change es suficiente. Entonces acá, de esa forma, cuando creamos un nuevo player, vamos a hacer un player.new name y position, sí. Y acá en players tenemos que cambiar esto para decirle p.change die, y acá es die o dice, creo que cualquiera de las dos funciona, pero acá lo importante es que ya no vamos a empezar a obtener esto así, sino p.position, que es más elegante. Acá p.position y ya tendríamos el winner. Y acá players each, acá de nuevo, entonces no tenemos que hacer esto que es con los hashes, sino como un objeto.
y acá en vez de p.name y acá winner.name. Y creo que eso es todo el cambio. Probémoslo. Entonces seguro que gana Juan porque le dimos la ventaja. Pero ahí ya está funcionando, ya mucho más orientado a objetos. Bien, entonces esa es una forma. Realmente la programación orientada a objetos es un poco subjetiva. Entonces otra persona puede llamar estos métodos diferentes, puede llamar estas clases diferentes y hacerlo de forma diferente. ¿Qué es lo importante acá? Que esta clase se está encargando de solo una cosa, que es la lógica del juego. Fíjense que por acá no tenemos ningún puts. Generalmente un error sería modificar esto para que por acá hubiesen puts, porque ya esto no se vuelve tan reutilizable. Y otra cosa que se podría hacer acá es crear una clase que maneje toda la parte de la línea de comandos, como Command Line Interface, por eso se llama CLI, o bueno, le podríamos poner otro nombre a esa clase, y podemos tener un initialize que sea raise igual a game.new, y de pronto que agregue todos los participantes de una vez. Entonces acá arroba raise. Es más, acá ya podríamos, vamos a hacer esto, dev add players, y acá los estamos agregando, pero podríamos hacer algo como print ingresa el número de participantes y pedirle al usuario, que sería una mejora a este código, pedirle al usuario que ingrese los nombres, ¿sí? en el mismo programa, en vez de quemarlos acá. Entonces acá sería num gets.chomp.tui y num.times to, no creo que do nomás aquí, y sería print ingresa el nombre. Acá entonces sería raise, acá sería name igual a gets.chomp y raise.addPlayer name, y así vamos a agregar los participantes, y después entonces tendríamos un run que ya tendría esta parte que ejecutaría esto, y ya, eso es todo. Entonces acá afuera lo que haríamos es CLI igual a CLI.new CLI.addPlayers, que eso hay dos formas. Podríamos hacerlo acá addPlayers o afuera, y CLI.run. Entonces él lo que va a hacer es inicializarlo. Acá inicializa el juego, agrega los jugadores que se los va a pedir a la persona, y acá nos toca hacer un cambio, y es todo lo que es raise ahora es @raise porque es una variable de la clase CLI. Y esto también es una mejora porque estamos encapsulando toda la parte de la interfaz. Entonces separamos como la lógica del juego de la parte de la interfaz como tal. Guardemos y vamos a ejecutar esto. Entonces ingresa el número de participantes, digamos 3, Angie, Joshua, Juan, y ahí van. Listo, entonces también es más interesante así. Bien, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado cómo convertir esto en clase orientada por objetos. Si se dan cuenta, es más código, son más líneas, pero al mismo tiempo es más fácil de trabajar con este código porque está más separado. Idealmente cada clase debería ir en su propio archivo, pero acá pues lo hicimos en un solo archivo porque es pequeño. Pero ya el siguiente paso sería empezar a separar esto en archivos. Y bien, eso es todo. Hasta la próxima.